Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Inicio esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, profe Lalo Sodaligue. Vamos a compartir este espacio que se transmite por canales de radio, por canales de televisión, por redes sociales y que quiere ser un simple instrumento de evangelización. Hubo una vez un milagro en la calle Cantón de Rosario de la Frontera, ciudad donde yo vivo, al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, de un niño en ese entonces que los médicos le diagnosticaron que tenía leucemia, una enfermedad más en esos tiempos, 20 años atrás, de un diagnóstico muy oscuro, muy difícil, muy complicado. Sus padres, por supuesto, que recurrieron a los mejores médicos que ellos podían brindarle, y luego de un proceso de estudios, de tratamiento, que se le había caído el pelo, que andaba con un barbijo, ese niño lentamente recobró su normalidad y se produjo un milagro. Volvió a tener una vida totalmente normal. Ramiro se llama, el hoy ya joven, que desarrolló en todo ese tiempo un talento que tenía quizás dormido, pero que en ese tiempo lo fue creciendo y desarrollando, que fue de tocar la guitarra. Hoy es un eximio guitarrista. Ramiro, que estuvo y sus padres fueron testigos de un milagro. Un milagro es algo que rompe como las estructuras físicas o lo que dice, lo que tendría que ser. El milagro cambia el curso de la historia de un acontecimiento, de un hecho. Concretamente, cambió la historia de Ramiro y de su familia. Pero ¿cuántos milagros en la vida cotidiana? Si te pusieses a sumar las veces que ha latido tu corazón, ¿sí? Las veces, no contemos de que estabas en el vientre materno, sino de que saliste del vientre materno hasta hoy. Algún día que tengas tiempo, buscar una calculadora, cuántos latidos de corazón hay por día, por semana, por meses, por años, y te vas a dar cuenta que cada latido del corazón es un milagro, porque hay músculos que se contraen, sangre que fluye, arterias que se muestran como canales para que esa circulación pueda realizarse, proceso de oxigenación. Cuántas maravillas que se producen simplemente en el latido de tu corazón. Te lo puedes percibir, si te puedes tocar, podrás escuchar, percibir el latido de tu corazón. Eso es un milagro, uno de los tantos milagros. Si puedes ver, si puedes oír, si puedes caminar, si tienes manos, si puedes hablar. Tantas células, tantos tejidos, tantos nervios, tantas cosas que confluyen para que se produzcan milagros. El milagro de existir, el milagro de la vida, el milagro de estar vivos. Cuántos milagros alrededor tuyo, en tus seres queridos, en la naturaleza, en los árboles, en los animales, en una mascota, en la suegra, no, en la familia. Cuántos milagros que Dios va dándote permanentemente, ¿no? Y lo peor es que nosotros estamos como ciegos, es como que no podemos ver lo que Dios realiza a nuestro alrededor.
Hay un pasaje bíblico justamente de un milagro, cuando Jesús le pone barro en los ojos a un no vidente, y después le pregunta, y dice, veo como a los hombres como árboles, como se mueven como sombras, hasta que después, recobran la vista. Pero muchas veces nosotros así estamos viendo como a oscuras, ¿no? Y no podemos darnos cuenta de que Dios es tan bueno con nosotros, que Dios nos regala tantas cosas, diariamente tantas cosas, y durante tanto tiempo, y que nosotros por ahí somos de ahí para quejarnos, ¿no? Quejarnos que me falta esto, que me falta lo otro, y nunca terminamos de ser felices. Que voy a ser feliz el día que me reciba. Y bueno, ahí vas por la vida esperando recibirte. O voy a ser feliz cuando tenga tal trabajo. Y ahí vas detrás de tener tal trabajo. Y cuando tienes, no, cuando ya compre mi moto, compre mi auto, pueda viajar. Bueno, después, cuando me pueda casar. Bueno, primero tienes que tener novia o novio. Bueno, seguís esperando la felicidad a que tienes el novio, por ahí no lo encontrás uno que no corresponde. Bueno, hasta que encontrás a esa persona, te casas, ya sos feliz, no, cuando tenga un hijo. Yo ahí voy a ser feliz cuando tengo un hijo. Tienes un hijo, después querés la parejita, después cuando tu hijo estudie, después cuando te jubiles. El asunto que se te pasa la vida y no vas a ser feliz nunca si vas a esperar un hecho, un acontecimiento, un suceso para lograr la felicidad. La felicidad es hoy, es ahora, es este momento. Entonces el milagro se está produciendo hoy estás siendo feliz. Y sin embargo estás viviendo un domingo, un sábado, un día más como tantos otros, con una rutina. Aún hasta para divertirnos tenemos la misma rutina, con los mismos amigos, con los mismos lugares, la misma bebida, las mismas circunstancias. Y no nos damos cuenta, seguimos viendo como oscuras. Estamos inmersos en una sociedad consumista, hedonista, en una sociedad individualista, en una sociedad secularista. No nos damos cuenta que estamos con Dios, que nos está produciendo cientos y miles de milagros hoy, y que hoy es el momento para ser feliz, que hoy debo sonreír por el hecho de estar vivo, que hoy tengo que ser feliz por el hecho de estar vivo, que no tengo que esperar después, como dice, del pasado, el pasado pisado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Ya lo contesto, pero cierta vez un hombre era perseguido por un tigre que lo quería devorar. Corre por una huella en la selva y de pronto se encuentra con un precipicio y el tigre venía. Entonces tenía el precipicio y el tigre, y avanza hacia el precipicio y ve un árbol que estaba colgado, ¿sí?, hacia el precipicio. Entonces va hacia ese árbol, se abraza del árbol, estaba ahí en las raíces, se movía el árbol, pero él se detuvo allí, y ahora tenía el tigre que lo estaba observando, esperando cualquier movimiento. Abajo tenía el precipicio y él en el árbol. Cuando estaba en el árbol, descubre que había unas fresas en ese árbol. Toma esas fresas y se pone a disfrutar. Esa persona había descubierto la felicidad de estar en esos momentos disfrutando de esa fresa. No sabía qué iba a pasar después, si las raíces iban a ceder y se caía el árbol del precipicio, si el tigre saltaba o el tigre se iba, pero por lo pronto se puso a disfrutar de la fresa. ¿Qué tal si vos y yo también disfrutamos de la fresa? Disfrutamos del milagro que hoy Dios nos ha regalado y que hoy estás compartiendo en este momento que estás escuchando el mensaje. No sé el tigre de tu vida, será una cuenta para pagar, que tendrás que ir al hospital, que tenés una deuda, no sé cuál será tu precipicio, pero lo debes tener. Todos tenemos una cruz, un problema, pero lo importante es que puedas descubrir, discernir que también tienes una presa
y pregúntate cuál es la fresa que tienes hoy en tu vida, cuál es esa cosa linda. Y como dice esa propaganda, esa vieja propaganda de las galletitas, la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. No busques la felicidad en lo extraordinario, sino en lo ordinario, en las cosas que están allí, en lo cotidiano, allí en lo simple. Allí podrás descubrir en el abrazo con un hijo, el compartir un momento con tu abuela, con tu abuelo, el escuchar esa canción que te gusta, el hacer una broma, el mirar unas fotos viejas, el poder bailar, el poder jugar al fútbol. Yo siempre digo, tengo 55 años y jugar al fútbol con mis amigos, le doy gracias a Dios por poder hacer lo que a mí desde chiquito hice, que fue jugar al fútbol. No soy buen jugador, soy un patadura como quien dice, pero soy feliz jugando al fútbol. Y poder a los 55 años jugar al fútbol es una bendición. Y es un milagro. Y tengo que darle gracias a Dios. Entonces, seamos observadores. Hoy, ahora, en este momento, ponte en el trabajo de mirar a tu alrededor y decir, a ver, ¿por qué hoy puedo dar gracias a Dios? ¿Por qué hoy puedo decir, gracias Señor por el milagro este? ¿Cuál es ese milagro que hoy tienes ahí al alcance de tu mano y que no le das importancia, que no le das valor, que no lo disfrutas? ¿Cuál es la fresa esa, como ese que se estaba cayendo al precipicio y que estaba en el árbol? ¿Cuál es la fresa que tiene? Pues disfrútala. Disfrútala porque hoy tienes esta realidad. De aquí a 10 años, muchas cosas que hoy estás ya no las vas a tener. Y de dentro de 10 años vas a mirar, si es que estás vivo, vas a mirar para atrás y pensar que hace 10 años y ahora ya no tengo tal o cual cosa. Pues hoy la tienes. ¿Sí? Si tienes un hijo chico, disfrútalo ahora, comparte con él, ve sus tareas, ríete con él, juega con él, porque cuando sea adolescente ya va a irse con sus amigos y te va a dejar, va a tener otras prioridades. Si tienes este momento para compartir lo más mínimo para comer, y da gracias que puedes comer, que tu sistema digestivo permite que comas. Capaz que el día de mañana tenés mucha comida, pero tenés un problema en el estómago, en el esófago, y no puedes comer. Entonces, hoy dar gracias a la vida por esos pequeños milagros que no los sabemos apreciar. Y no los sabemos apreciar porque no estamos despiertos, estamos como dormidos. Fíjense que cuando hablamos con otra persona, estamos y no estamos. O sea, nuestro cuerpo está y nuestra mente está en otro lado. Pasa con los chicos en la escuela, el profesor está explicando y ellos están pensando que van por la playa con su ser querido tomado de la mano, siendo que su mente está por otro lado y su cuerpo está acá. Pero a veces nos pasa que estamos charlando, de la otra persona habla, y nosotros estamos pensando en otra cosa. O estamos pensando en qué le vamos a contestar o qué le vamos a decir y no escuchamos. No escuchamos al otro porque no estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y simplemente la felicidad está en estar despierto. Y como dicen los orientales, en comer cuando comas, en beber cuando bebas, en dormir cuando duermas. No se puede decir que es una tontera lo que está diciendo. No, la felicidad está cuando comas, comer. Porque muchas veces estamos comiendo y a veces dicen, no se puede comer tranquilo en esta casa, porque si estás peleando, estás a los gritos, estás insultando, esa comida te va a hacer mal, te va a dar un ataque al hígado. Si estás bebiendo, ¿sí?, y no disfrutas y estás pensando en tu pasado que ya no existe o en el futuro que no ha llegado, y no vas a disfrutar de la bebida. Y si no duermes cuando tienes que dormir, pues te vas a levantar con las ojeras al otro día, porque a veces hay gente que se pasa toda la noche pensando en las cuentas o una situación difícil. Entonces, cuando duermas, duerme, cuando come, cuando bebes. Tan simple como eso, significa estar despierto, estar donde tienes que estar. Y Jesús produce esos milagros simples, pero también Jesús produce esos otros milagros complejos o difíciles. No hay en la Biblia una persona que se haya ido sin haber recibido una ayuda de parte de Jesús. Ya cuando él empezó su ministerio, ustedes recuerdan que lo invitaron a un casamiento, a la familia, con María, y bueno,
la familia se había quedado sin vino, que era una vergüenza total, porque los casamientos duraban varios días, porque tenían que recorrer largas distancias. Entonces se habían quedado sin vino, una fiesta sin vino, un casamiento sin vino. Hablaban mal del que había organizado la fiesta. Entonces María, que sabía que su hijo lo podía hacer, le dice: mirá, la gente no tiene vino. Y Jesús produce el milagro. Pero ese milagro que Dios produce también requiere tu participación. No es que Dios va a hacer el milagro y decir: bueno, yo quiero tener ahora un físico, como un físico culturista, y Dios ayúdame a tener un físico. No vas a amanecer el otro día con todos los músculos, con los tríceps, los bíceps, los pectorales, todos inflados. No, eso requiere, ¿qué cosa? Y que vas al gimnasio, que te pongas a hacer pesas o que hagas flexiones de brazo. Si el milagro se produce, pero tiene que haber algo de tu parte. Quiero aprobar el examen. Sí, Dios te va a ayudar a producir el milagro que apruebas el examen. Puedes tener mucha fe en Dios, pero si no estudias, no vas a aprobar. Tu mente es como una habitación. Si en esa habitación no hay nada, por más que pongan la luz, no va a iluminar nada. O sea, si no has estudiado nada, por más que Dios ilumine, no hay nada. Pero si esa habitación está con muchos muebles y Dios ilumina, pues allí es que sí que has estudiado y ahí te puede iluminar. Dios no va a actuar si vos no pones de tu parte. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho. Entonces Jesús dice: bueno, sí, vamos a hacer el milagro de transformar, vamos a hacer el vino para esta fiesta, en las bodas de Caná, en la ciudad de Caná. Pero ¿qué le dice a los sirvientes? Esto es muy importante. Traigan las tinajas. Traen las tinajas pesadas, ponen ahí las tinajas. Y Jesús tranquilamente podía, con un pequeño gesto, con un chasquido, con su poder, llenar esas tinajas de vino, del mejor vino, cosa que pasó, cosa que sucedió. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Le dijo a los sirvientes: vayan, viertan agua en esas tinajas. Ellos fueron, vertieron el agua en las tinajas y recién transformó esa agua en vino. Es decir, que los milagros que Dios realiza los hace con el esfuerzo, con el agua que ponemos, y sobre esa agua se produce el milagro. Queremos milagro para nuestras vidas, queremos milagro para nuestros hijos. Empecemos a trabajar con nuestros hijos, empecemos a acompañarlos, empecemos a ayudarlos. Queremos milagro en nuestro trabajo, que nuestra empresa produzca, pues tenemos que usar a ser creativos, a estudiar, a ver el marketing, a cómo puedo ver la oferta y la demanda. Quiero tener un estado saludable en mi vida, bueno, empezar a correr, a comer bien, a hacer deportes. Es decir, los milagros que Dios realiza, Dios los realiza, pero los realiza con la ayuda de la persona. Entonces, de acuerdo al agua que pusieron en cada una de las tinajas, Él transforma esa agua en vino. Entonces también nosotros, si queremos milagros en nuestras vidas, tenemos que ir pensando que tenemos que ponerle ganas, que tenemos que ponerle entusiasmo. El milagro se produce sobre nuestra voluntad, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro esfuerzo, sobre nuestro deseo, ¿sí? Si no, vamos a hacer como esa fábula de la zorra, zorro, como quiera, sexo que quieras ponerle, que fue y que vio una planta, una vid con unas uvas hermosas uvas, y que estaban deliciosas, y que él tenía ganas de comerlas, pero estaban muy arriba y no sabía cómo sacarlas, o no quería, o no tuvo ganas, o era un vago y no pudo ver cómo iba a sacar esa uva. Y entonces dijo: no me gustan las uvas, y se fue, pero tenía ganas. Muchas veces nosotros también, pero dicen: no me gusta tal cosa. Lo que te faltan es ganas y la audacia para encarar ese proyecto. Encara, sea audaz. ¿Cuántos negocios, cuántas empresas famosas, que hoy hay muchos ejemplos, puede ver en los videitos esos que circulan, de cuántas personas que en su momento dijeron: puedo hacerlo, y lanzaron empresas que hoy son
grandes empresas de automotrices o de gaseosas o de comida, y que empezaron siendo un pequeño, un mínimo negocio, pero sí tuvieron la audacia de arrancar y de ponerse a trabajar, y ahí Dios se produce el milagro. Dios produjo muchos milagros, pero en muchos de esos necesitó la ayuda de nosotros. También le dio vista a los ciegos, a sordos, el milagro de volver a la vida a una niña, el milagro de darle pan a una multitud, y el gran milagro de dar su propia vida, el milagro del amor, el milagro de morir en una cruz como el peor de los ladrones, morir en una cruz como el peor de los criminales, para que en esa cruz lleve mis pecados, tus pecados, nuestros pecados, y de esa manera el mundo pueda ser redimido. El milagro de sufrir el dolor, el milagro de sufrir el desprecio, el milagro de sufrir la burla, el milagro de sufrir los clavos en sus manos, en sus pies, el milagro de aguantar estoicamente los latigazos, el milagro de amar a los enemigos, el milagro de partir el pan y su propio cuerpo en la última cena. ¿Cuánto nos amó Jesús? Nos amó hasta el extremo, que a esos mismos apóstoles que horas después se escaparían, excepto Juan, los traicionarían, como el caso de Judas, los negarían, como el caso de Pedro, él a esos mismos apóstoles se puso de rodillas y se puso a lavarles los pies, como un esclavo. En esa época los esclavos, los sirvientes, la servidumbre, cuando entraba alguien en una casa, como andaba en el desierto con sandalias, lo primero que hacían era lavarle los pies. Pues Jesús se puso como un esclavo, como un sirviente, a lavarle los pies a los apóstoles, como un signo de que nosotros también tenemos que realizar el milagro del amor, el milagro de la caridad. El mundo de hoy necesita milagros. El mundo de hoy nos está llamando a poder seguir los caminos del Nazareno, el camino de decirle a la gente de que Dios está vivo, que está presente, que estamos rodeados de signos de Dios, de que Dios se nos manifiesta en los hechos de la vida, se nos manifiesta en los hechos buenos de la vida, pero también se manifiesta en los hechos que consideramos malos, porque como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. Muchas de las cosas que parecen malas después terminan siendo buenas, porque Dios está haciendo milagros y escriben en la historia. Como ese cuento que ya también lo conté otra vez, de esa persona que había perdido su caballo, ese campesino, y que renegaba, y que decía: ¿por qué he perdido el caballo que tanto necesito? Y la mujer le decía: buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. Apareció luego el caballo con potrillos y dijo: ¿qué suerte? Y la mujer dijo: buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. Un día su hijo estaba trabajando en uno de esos potrillos y se cae, se quiebra la pierna. ¡Qué mala suerte!, dice el hombre. Buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá, dice la mujer. El asunto es que se desató una guerra en el lugar, llegaron los soldados, y cuando llegaron a esa casa, a ese hijo no lo llevaron a la guerra, porque estaba quebrado y no servía para pelear. El hombre dijo que estaba a punto de decir qué suerte cuando se acordó de la mujer, y dijo: buena suerte, mala suerte, el tiempo lo dirá. En los hechos de la vida se manifiestan los milagros de Dios. En las cosas pequeñas de la vida se manifiestan los milagros de Dios. Y aún en las situaciones difíciles, como el caso de Ramiro, el milagro de Ramiro en la calle Cantón, allí se manifiesta un Dios que hace milagros. Por eso, Señor Jesús, que detienes los terremotos, que detienes las tormentas, que detienes las tempestades, que paras las enfermedades, que detienes los crecimientos de los tumores, tú que haces el milagro de la vida, pero que requieres también, Señor, que yo ponga mis ganas, mi esfuerzo, mi sacrificio. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi familia, te ofrezco mi trabajo, Señor, para que realices el milagro de la vida, el milagro del amor. Y transfórmame, Señor,
para que pueda ser un instrumento de tu paz, para que pueda despertar y darme cuenta que estás en medio mío, que vivimos, que nos movemos y existimos en torno a ti, que podamos darnos cuenta de que hoy tenemos cerca de nosotros la felicidad, que hay fresas cerca de nosotros, que hay regalos que tú nos haces, pero somos desagradecidos porque vamos a buscar la felicidad en otro lado cuando la tenemos en ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, te pedimos por los enfermos, por los que sufren, por los que necesitan milagros, que podamos saber, que podamos recordar, que podamos estar persuadidos que nunca nadie se fue sin recibir una ayuda tuya. Por eso hoy te pido, Señor, que vengas en mi ayuda, que vengas en nuestra ayuda, así sea. Espero que te haya gustado este momento de reflexión. Puedes recomendar a tus amigos que lo vean, que lo escuchen a esta misma hora, por este mismo canal de radio, de televisión o en las redes sociales, y que recuerdes siempre que cuánto nos ama Dios, que el hecho de estar vivo, el hecho de estar escuchando este mensaje ya es un milagro. Pero el milagro mayor es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para salvarnos, y que encima nos envió el Espíritu Santo para darnos la sabiduría, para darnos el entendimiento, para darnos el consejo, para darnos la fortaleza, para darnos el temor de Dios, para darnos la ciencia, para darnos la fe, la esperanza y el amor, para poder ser felices y hacer felices a los demás. Hasta la próxima, y que tengas mucha, pero mucha paz. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya.